Ok, el tema que vamos a ver entonces es cómo resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Y vamos a utilizar el método de Newton-Raphson, que es el más sencillo. ¿Cuál es la idea del método de Newton-Raphson? Si yo tengo ecuaciones y las veo como ecuaciones y son no lineales, pues probablemente me sea difícil a mí encontrar un programa que haga la solución. ¿Qué voy a hacer? Pues muy simple, las voy a ver como si fuera a encontrar una raíz. Si todo lo igualo a cero, la función que voy a igualar a cero tiene que darme cero en algún punto. Si yo le tengo las variables adecuadas, me va a dar cero. Y este problema se reduce a un encontrar la raíz. Pero ¿cuál es el problema? Que no es una ecuación, son muchas ecuaciones. Y entonces, voy a poner aquí, la idea es, en vez de utilizar el algoritmo de Newton-Raphson original, que es este, para una ecuación y una incógnita, una función objetivo, voy a ocupar este, en donde esta cosa de aquí es la derivada, de hecho es la derivada inversa, que le llaman la jacobiana, ¿no? Esa es la famosa jacobiana, es la derivada de la función con respecto a todas las variables. ¿Sí? Tiene sentido. Y luego hay que sacarle la inversa y multiplicarla por f. Y vamos a ver ahí un ejemplo para que esto se entienda, porque parece arameo antiguo lo que está ahí. Pero básicamente vamos a usar la fórmula de Newton-Raphson para niño grande, ¿no? Siempre le llamo así. La fórmula de Newton-Raphson para niño grande. Ok, ¿qué otra cosa? Ok, ¿por qué puse una segunda ecuación del método de Newton-Raphson? ¿Qué pasa si no tengo al solver que resuelve la matriz inversa? Pues tendría que encontrar un sistema de ecuaciones y de alguna forma la inversa de la matriz no la puedo sacar. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a platicar. La idea va a ser la siguiente. Si yo tomo la ecuación de Newton-Raphson, aquí tomo la ecuación de Newton-Raphson y la multiplico por la jacobiana, del lado izquierdo me va a quedar jacobiana por xk más 1, ¿cierto? Y del lado derecho me va a quedar jacobiana por xk menos, y jacobiana con jacobiana inversa se van a volver la identidad. Me queda f. Esta ecuación de aquí también es la ecuación de Newton-Raphson, pero si se fijan, no tiene a la jacobiana inversa. Solamente con la pura jacobiana la hago. Y este es un sistema de ecuaciones del tipo ax más b. Va a decir, ¿a poco se ve igual? ¿Sí? ¿Quién sería la matriz A? Pues la jacobiana. ¿Quién serían las incógnitas? Pues los datos de la siguiente iteración. ¿Y quién sería B? Toda esta ecuación sería el vector B. Entonces, de alguna forma, esta ecuación es como tomar un sistema de ecuaciones y linealizarlo para poder resolverlo de forma lineal y luego de forma iterativa una y otra vez encontrar la solución. Esa va a ser la idea. Si no tengo la jacobiana inversa, bueno, vamos a intentar poner el ejemplo. Ahí viene todo lo que es. Vamos a poner nuestro ejemplo. Ahí viene cómo calcular la jacobiana. Se toma la primera función, se deriva con cada variable. La segunda función. Viene el ejemplo. Dice ejemplo, queremos resolver estas dos ecuaciones. La clásica que siempre pongo. Una elipse y una circunferencia, ¿no? Y entonces tengo mi elipse y mi circunferencia, que es esta cosa de aquí. Y como la intersección es el lugar donde las dos ecuaciones se igualan, pues estas tiene 4 soluciones. Y dependiendo del valor inicial que dé de x, pues va a converger a alguna de estas soluciones, la que a mí se me antoje. Dale, estas dos ecuaciones, si yo las veo así, difícilmente puedo encontrar la solución al sistema de ecuaciones. ¿Qué voy a hacer? Las voy a poner como función. ¿Cómo las pongo como función? Las igualo a 0. La primera le vamos a llamar f1, la segunda le vamos a llamar f2. Las igualo a 0 y entonces me quedaría estas dos funciones. Este es f1 y este es f2. ¿Quiénes son mis incógnitas? ¿Quién es mi vector x? Pues las variables x y y que deseo yo encontrar. ¿Quién es mi función f? Pues tiene dos componentes, f1 y f2. Y quiero que, dados valores de x y de y, la función me devuelva 0, 0. Ese es mi objetivo, que la función devuelva 0, 0. La jacobiana está de este lado. ¿Qué sería la jacobiana? Pues deriva la primera ecuación con x. Si yo derivo la primera ecuación con x, me queda 2x. Si la derivo con y, que sería el segundo término, me va a quedar 2y. La de abajo sería la función 2. Si la derivo con x, me queda 8 octavos de x, que es derivar este término con x. Los demás, como no tienen x y es parcial con x, se van a eliminar. Y el último, la parcial con y de la segunda ecuación, sería 8y. Esta es mi jacobiana. Yo le voy a dar valores de x y de y me va a devolver 4 valores. Yo le doy vector x y me devuelve, jacobiana me devuelve 4 valores. ¿Qué hay que hacer con esta jacobiana al final?
invertirla y resolver con la fórmula de Newton-Raphson. Entonces voy a poner ahí, este lo voy a hacer yo directo. Vamos a poner el algoritmo para que ustedes vean que es idéntico al que hicimos de Newton-Raphson en algún momento para una ecuación. Puedo borrar aquí. Sale. Vamos a poner ahí lo primero. Dice ahí, ok, vamos a definir a nuestra función f. ¿Cómo definiríamos a nuestra función f? Vamos a poner def función f que recibe un vector x y devuelve f1. ¿Quién es f1? Es la circunferencia, ¿se acuerdan? Que es x al cuadrado. X al cuadrado sería esta, x al cuadrado, más y al cuadrado, que y la vamos a poner como x1. Este es y al cuadrado, menos 1. Esa es mi circunferencia igualada a 0. Mi f2 va a ser mi elipse. ¿Cuál era la elipse que teníamos? 4 novenos. Lo voy a poner aquí, 4 novenos de x, 4x al cuadrado. Estos son 4 novenos de x, más 4y al cuadrado. Este es 4y cuadrada, menos 1. Estas son mis dos ecuaciones, circunferencia y elipse. Las igualé a 0 nada más. ¿Y qué va a devolver mi vector f? Va a devolver un vector, return. numpy.array va a devolver un vector cuyas componentes son f1, f2. La analogía sería, esa es mi función objetivo de Newton-Raphson, ¿cierto? Esa es la que debe dar 0. Dados valores de x, me debe dar 0 la función. La siguiente sería la derivada, le voy a poner aquí def, derivada de f. También le pueden llamar jacobiana si quieren. Le pueden llamar así, j, jacobiana de f. Yo le voy a poner derivada de f. Y vamos a poner aquí, ¿cómo se calcularía la derivada de f? Recibe un vector x y me devuelve una matriz, return, aquí le voy a poner return, devuelve una matriz numpy.array, cuyas componentes, primer renglón, son ¿quién? 2x, 2x, esto es 2x, coma, 2y, este es 2y, y el segundo renglón, lo vamos a poner por acá abajo, segundo renglón sería 8x entre 9, 8x entre 9, coma 8y. Vamos a ver si todo está correcto. Y me devuelve una matriz. Vean que me devuelve una matriz con dos renglones, dos columnas. Es una matriz de 2 por 2. Este sería el primer renglón. Y este sería el segundo renglón. Hasta acá. Y estamos nombrando x0 como x y x1 como y. Las variables x, y del vector. Ya que tengo mi función y mi derivada, ¿qué sigue hacer en Newton-Raphson? Pues definir cuántas iteraciones voy a hacer. Lo voy a poner aquí, número de iteraciones. Voy a poner 100 iteraciones. Darle valores iniciales a x. Le voy a poner aquí numpy.ceros. ¿Cuántos ceros le voy a poner? Pues los que yo decida. En mi caso van a ser, como es un sistema de dos ecuaciones, le voy a poner 2 ceros. Y finalmente voy a hacer mi iteración de Newton-Raphson. Le voy a poner for k para cada iteración en el rango n iteraciones. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a calcular a la jacobiana inversa. ¿Cómo? Con numpy.linalg.inversa. ¿Inversa de quién? De la derivada evaluada en quién? En x. Sale. ¿Qué voy a hacer aquí? Ok, yo definí el vector x con ceros. Esos ceros entran a la derivada de la función f y se evalúan aquí
En teoría la primera jacobiana me va a dar 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Y luego eso, ¿qué voy a hacer? Lo voy a invertir. ¿Tiene sentido? Y se lo voy a restar a X. O sea, le voy a intentarlo. Tiene la jacobiana y hago la fórmula de Newton-Raphson. Le digo aquí, actualiza el valor de X como X menos la multiplicación de jacobiana por F. ¿Cómo se multiplica jacobiana por F? NumPy.dot, multiplicación de matrices, jacobiana inversa por F de X. Y aquí le vamos a poner, calcula el error. ¿Cómo calcularíamos el error, chicos? Ok, podríamos calcularlo con dos X's, X old y X nueva. Esa sería una idea. ¿Qué quiere decir? Que aquí tendría que guardar, le voy a poner aquí X old es igual a X. Aquí almaceno los valores de X, aquí los recalculo. Y luego para calcular el error sería numpy.norm, saca la norma, linalg.norm, saca la norma del vector, saca la norma del vector, entre X old, final X menos X old, final menos inicial. Y print, aquí le vamos a poner print K, la iteración, el valor de X y el error. Y según yo es todo. Vamos a ver si funciona. Ok, me dice singular matrix. ¿Por qué me dice matriz singular? Le puse puros ¿qué? Ceros. Y pues entonces la matriz es singular. Y es muy importante elegir, y eso es desde Newton-Raphson, elegir correctamente los valores iniciales de X. ¿Les parece si yo, viendo la gráfica que teníamos antes, le pongo 1 y 1? ¿Sí? Entonces le voy a poner, en vez de 0 le voy a poner array. Vamos a un array. Con los valores iniciales para el vector X como 1, 1. Si no eligen bien el valor inicial para sus incógnitas, no va a llegar a la solución. Y le voy a dar aquí ahora sí solve. Y ya. Después de no sé cuántas iteraciones, 99, me dice error 0 y estas son mis soluciones. Este es el valor de X y es el valor de Y de la solución. ¿Qué es importante por ahí? Hacer un break, ¿no? ¿Qué pasa si el error es menor a qué? If error es menor al máximo, yo que sé, 1e a la menos 10. Entonces break. Corta el ciclo. Y lo voy a volver a correr, ya no va a ser las 100 iteraciones. Se quedó en 5 iteraciones, ya llegó a la solución. Y no sé si lo vean, pero en mi sistema de ecuaciones original que tenía, hay 4 soluciones. ¿Cierto? Está la solución que está aquí arriba. Esta es la que estamos llegando. Pero si quiero llegar a la que está por acá, tendría que empezar en otro valor de X. Por ejemplo, menos 1 en X y más 1 en Y. Y si ustedes le cambian, van a ver que eso va a pasar. Si le pongo menos 1 en X y 1 en Y, va a llegar a la otra solución que está en el otro cuadrante. Vean que llegó con el signo negativo acá, ¿no? Llega a la otra solución del otro cuadrante. Otra forma de visualizar la solución, si yo grafico el campo vectorial F, si yo grafico a F, es en un plano XY poner un vector en cada punto XY. Si yo lo grafico se ve así. Esos sean los vectores F. Y donde no hay puntito, ahí está la solución. Porque ahí el vector F vale 0. Es decir, esto lo harían con un quiver, mesh grid, y como lo hicimos antes. Y donde no hay puntito, esa es la solución de mi sistema de ecuaciones no lineal. Aquí claramente se ve como que aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Esa sería mi solución. Y bueno, ahí está el código, ustedes lo pueden revisar. Viene por ahí. ¿Cuál sería la otra forma de hacer el código? Voy a minimizar aquí. ¿Qué pasa si no puedo calcular a la jacobiana inversa? ¿Qué pasa si no puedo calcular a la jacobiana inversa? Pues tendría que usar la otra fórmula de Newton-Raphson que linealiza el sistema de ecuaciones y eso es lo que voy a hacer justo ahora. Pero ya les quedó. ¿Sale? Voy a mover aquí la fórmula. En vez de calcular jacobiana inversa y así calcular a X,
¿Cómo voy a calcular a x? Le voy a decir, resuelve el sistema de ecuaciones. Y esto me voy a sacar la librería de NumPy, numpy.linalg.solve. ¿Se acuerdan? Resuelve el sistema de ecuaciones y me pide una matriz y un vector B para resolver. ¿Quién sería la matriz A? Dijimos, la jacobiana. O sea, ¿quién? Derivada de f evaluada en x. Esa es mi matriz. Esa es mi matriz. ¿Y quién está del otro lado del vector? Dijimos. Voy a poner la ecuación que habíamos puesto antes. ¿Quién está del lado derecho de la ecuación? En la ecuación de Newton-Raphson. Esto. Es el vector B. Jacobiana por x menos f de x. ¿Sale? Entonces voy a poner eso del otro lado en el Python. Le voy a poner aquí. El vector B es jacobiana por x. ¿Se acuerdan que multiplicación de matrices se pone con arroba? Por x menos f de x. Y listo. Esa sería la forma alternativa. Y se dan cuenta, ahí no utilicé ¿a quién? A la jacobiana inversa. Incluso si ocupo otro algoritmo que no es que matriz inversa o este tipo de cosas de lineal algebra solve, podría utilizar otro algoritmo para calcular la solución de mi sistema de ecuaciones. Este sería mi matriz y este sería mi lado derecho del sistema de ecuaciones lineal. Ahí estoy diciendo que está linealizado el sistema de ecuaciones. Lo voy a correr y va a dar la misma solución. Corre exactamente igual. Y bueno, no sé, dudas, preguntas.